El doctor Jeremy Reyes, médico internista de la Universidad Pontificia Javeriana, hematólogo del PUC de Bogotá, por su charla Anemia crónica de difícil manejo en el paciente adulto mayor. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. La idea de la charla del día de hoy es, primero que todo, hacer una concientización de cómo hacemos el enfoque de los pacientes desde el punto de vista anémicos. En general hay varios enfoques. La idea es tener una unificación de criterios, en este caso con el ámbito de la medicina interna, que es el pilar de este congreso, y nos vamos a centrar en una población que ha sido y es y sigue siendo una población vulnerable, como son los ancianos, o el adulto mayor, como lo llamamos hoy en día. ¿Sí? Perfecto. Dame la siguiente. Esta diapositiva debe estar absolutamente en todas las charlas para ustedes. La historia clínica es fundamental. La historia clínica es la base de la evaluación desde el punto de vista del paciente para todos los médicos. Si tenemos una buena historia clínica, tenemos un alto porcentaje de éxito en el diagnóstico del paciente. Eso va a ser un pilar fundamental para esta y para todos los congresos. Vamos a la siguiente. Desde el punto de vista epidemiológico, la anemia es frecuente e infrecuente, muy frecuente. Tenemos 1.600 millones en el mundo de pacientes con anemia. Dámelas si quieres, pásalas. 1.600 millones. Y eso viene siendo casi 1 de cada 4 pacientes tiene anemia. O sea que la incidencia de esta enfermedad es gigantesca. Eso, ahí. Cuando ya lo desglosamos desde el punto de vista poblacional, vemos que la mitad de las pacientes embarazadas tienen anemia. Pero como el objetivo de esta charla es nuestros pacientes ancianos, también vemos que es una incidencia gigantesca, 23.9% según las estadísticas de la OMS de 2008. Yo creo que esta es una de las diapositivas fundamentales, y es cómo define la OMS y cómo hacemos el diagnóstico de anemia. Consideramos que en las mujeres anemia es una hemoglobina por debajo de 12 y en hombre una hemoglobina por debajo de 3. Ustedes no tienen problema, nosotros sí tenemos problema en Bogotá, porque estos estudios han sido a nivel del mar. Para los 2.600 metros más cerca a las estrellas, definitivamente tenemos algunas variaciones normales, fisiológicas de estos rangos. La mayoría de los adultos mayores tienen niveles normales de hemoglobina. Esa la pueden apuntar, ¿sí? Hay un mito, y es paciente anciano, paciente que tiene anemia. Falso, completamente falso. Y acá les dejo una premisa: los adultos mayores con hemoglobina por debajo de 12 tienen algo, y hay que buscarles, hay que estudiarlos, hay que explicarles el por qué tienen esa hemoglobina. Hay un enfoque práctico que se les voy a mostrar. Yo creo que está fundamental. Dámela. Eso. ¿Cuál es la definición? Anemia es reducción en la cantidad de glóbulos rojos, ¿sí?, que evaluamos mediante un indicador que es la hemoglobina. Y esto es una masa de glóbulos rojos insuficiente para entregar una cantidad de oxígeno a los tejidos. O sea que lo podemos interpretar desde el punto de vista de un proceso hipóxico y desde el punto de vista de un proceso donde la función del glóbulo rojo se altera. Dame la siguiente. ¿Por qué tenemos cada una de las manifestaciones clínicas? Generalmente por estos factores: reducción en la entrega del oxígeno a los tejidos. Eso es lo que nos da la astenia, la dinamia, ya no me quiero levantar, ¿sí? Y por reducción en el volumen sanguíneo. Esa reducción en el volumen sanguíneo en un paciente que tiene POC, que tiene hipertensión, que tiene falla cardíaca, pues tiene un impacto gigante. Entonces vamos a ponerle atención a cada uno de los factores y de los síntomas a los pacientes. El grado de anemia es diferente tener una anemia leve, moderada o severa. Total, yo tengo una anemia con una hemoglobina en 3, pues la posibilidad de que yo esté sintomático es el 100%. Si tengo una anemia en 11 o 12, de pronto, en 10 o 11, de pronto los síntomas van a ser muy vagos, y si no me toman el hemograma puede que no me dé cuenta. Es diferente los síntomas, la instauración, dependiendo qué tan rápido se haya producido la anemia. Si yo tengo un paciente con un trauma
en este caso, o una cranectomía, como nos mostraba el doctor anterior, la posibilidad de sangrado y la instauración de un proceso anémico, pues es gigantescamente rápido. Pero tengo pacientes, o tenemos pacientes, en los cuales el sangrado es una gota al día, como pacientes con trastornos como miomatosis uterina, sangrados digestivos, y esto lleva a que ese proceso anémico sea de instauración muy lenta, y a su vez que los síntomas pues sean, digamos, compensados. Entonces el paciente usualmente, si no tiene una hemoglobina muy baja, probablemente ni consulte. Dame la siguiente. La anamnesis. Pero yo debería repetir esa diapositiva aquí 1000 veces en esta charla. Toca preguntarle a los pacientes, ¿sí? ¿Cuánto tiempo lleva usted que le están diciendo que está tan pálido, tan blanco? ¿Cuánto tiempo lleva con ese cansancio? Ya no se quiere levantar. A veces no es pereza. Entonces hay que pensar que no son síntomas poco relevantes. Todos los síntomas en los pacientes son relevantes. Eso ustedes lo saben desde el punto de vista de la medicina interna. Aquí tengo algunos de los hallazgos típicos: la palidez, la quilitis angularis. ¿Alguien ha visto quilitis angularis? No todos. ¿Uno? ¿Ninguno? No les voy a preguntar nada. Ictericia. Hay que saber si el paciente además tiene, digamos, un cuadro, por ejemplo, una anemia hemolítica. ¿Sí? Hay que evaluar cómo está desde el punto de vista cardiovascular, taquicárdico, tiene soplo, ¿sí? Hay que ver cómo está desde el punto de vista de su presión arterial, tiene o no tiene ortostatismo, mirar si tiene hepato y esplenomegalia. Eso se pasa mucho. Me llegan los pacientes, remisión, motivo de remisión, evaluación del paciente anémico y tiene una esplenomegalia que le llega al ombligo. Entonces, importantísimo, cambia el enfoque, cambia, digamos, la forma en cómo lo vamos a abordar. Pacientes, a veces no miran ni las uñas, entonces les recomiendo, revisen las uñas, revisen cómo están las mucosas, revisen la lengua, la glositis no se describe, y eso nos puede dar indicios sobre no solo el tipo de anemia, sino qué tan rápido se instauró. Nos puede dar puntos fundamentales para el diagnóstico. La siguiente. Entonces, hay varios indicadores para evaluar anemia. Esto se ha estudiado a través de los últimos 60 años, pero lo que vemos, la siguiente, lo que vemos es que el mejor indicador es el nivel de hemoglobina. Uno dice, pero ¿por qué si anemia es reducción de los glóbulos rojos? ¿Sí? Evaluamos la hemoglobina, porque es un factor que está directamente proporcional y relacionado a la cantidad de glóbulos rojos y tiene menos falsos positivos. Hay otros indicadores que vamos a tener en cuenta, como es el volumen corpuscular, qué tan grandes son los glóbulos rojos, como es el RW, el ancho de distribución eritrocitaria, y es, si yo tengo una muestra y hay glóbulos grandes y pequeños, pues tengo una heterogeneidad, ¿sí? Eso me puede decir a mí, hombre, algo pasa, tiene dos poblaciones, y esas dos poblaciones puede ser la forma en cómo responde la fábrica de las células, que es la médula ósea. Antes no había ninguna, ¿no? No, la anterior. Ya me estás diciendo. La clasificación de Winthrop es la que enseñan absolutamente todas las facultades de medicina, y es, dependiendo ese volumen corpuscular medio y esa hemoglobina, ya tengo la anemia, tiene menos de 12 de hemoglobina. Si yo tengo los glóbulos rojos pequeños, estoy hablando de un proceso microcítico o una anemia microcítica. Si tengo los glóbulos rojos grandes, en este caso mayores a 100 femtolitros, en algunos estudios dicen que es 96, estamos hablando de una anemia macrocítica, y tenemos el rango intermedio que es la anemia normocítica. Esto es fundamental. Si ustedes enfocan la anemia de esta forma, la posibilidad de error es mucho menor. Y esto lo fundamentó Winthrop con muchos de los estudios. Winthrop es uno de los papás de la hematología. Entonces podemos desde ese punto de vista tener anemia macrocítica, normocítica y microcítica. Cuando evaluamos la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿sí? Que el nombre de hipercrómico, hipocrómico y normocrómico viene de este marcador, y realmente lo que indica es, hombre, qué tan pálidos están los glóbulos rojos. Yo no conozco una anemia que sea hipercrómica, pero está ahí apuntada. Lo usual es anemia macrocítica, hipocrómica, normocrómica. Anemia microcítica, hipocrómica, normocrómica. ¿Cuál es la anemia más frecuente?
Muy bien, la microcítica hipocrómica, que generalmente en un 60, 70 y en casos fundamentados 80% de los casos es dada por déficit de hierro, típico. Dale. Me lo hace despertarnos, muy bien. Listo. La clasificación de Bestman también es esencial y es, yo debo saber, mira, aquí está muy bonito desde el punto de vista de la curva de Gauss, y yo debo saber, dependiendo mis volúmenes, ¿sí? Si hay una o dos poblaciones eritrocitarias. Cuando yo hablo de homogeneidad, es porque los glóbulos rojos, todos son grandes, pero todos son muy similares. O todos son pequeños, pero todos son muy similares. O sea que yo puedo tener una anemia con total homogeneidad, claro, por supuesto. Cuando pasan por encima de 15, me habla de que es heterogénea. Y eso me dice, hay una respuesta medular por algo. Tengo otro concepto, y es cuando hablamos de regenerativo y arregenerativo. Y es, lo que me indica es, la médula responde o no responde. Eso se evalúa mediante un indicador que son los reticulocitos. Los reticulocitos le dicen a uno definitivamente que el paciente tiene anemia, pero tiene con qué soportarla. En un paciente con una aplasia medular, que es un trastorno de la célula madre hematopoyética, la posibilidad de respuesta de reticulocito es ninguna, porque es que el problema no está en el proceso de maduración y diferenciación, el problema está en la mamá, en la madre hematopoyética, en la célula madre hematopoyética. Vamos a la siguiente. Entonces, aquí vemos que uno tiene que pensar siempre, tengo el paciente anémico, 65 años, ¿por qué está anémico? ¿Por qué está anémico? Y cómo es la morfología de los glóbulos rojos. Son glóbulos rojos grandes, el paciente tiene glositis, está pálido como un papel y además de eso camina como un pato. Hombre, eso puede ser una anemia megaloblástica. Y hay que pedirle sus niveles de ácido fólico y vitamina B12. Dale la siguiente. Piensen siempre, el origen, ¿será un proceso de producción? ¿Será que es que no tengo una célula madre completamente, digamos, activa para que induzca la producción de glóbulos rojos y su diferenciación? ¿Será que tengo un problema en la destrucción? ¿Hay un problema hemolítico? ¿Será que hay un problema desde el punto de vista de pérdidas? ¿Sí? Y la primera causa en el mundo, desde el punto de vista de anemias, y en este caso ferropénica, es por pérdida. Y en las ciudades lo que vamos a pensar no son parásitos, sino vamos a pensar en las dos primeras causas: hemorragia de vías digestivas y eso, muy bien, y en trastornos ginecológicos en el caso de las mujeres. Muy bien, entonces, pérdida de sangre, si el sangrado es evidente, como dicen por acá, lo escuché ahorita, bola, facilito, pero hay sangrado oculto, entonces hay que seguirlo buscando. ¿Cuál es uno de los frecuentes motivos de consulta de los pacientes? El paciente llega y dice, no, me dijeron que tenía anemia, ¿sí? Me hicieron endoscopia y colonoscopia y ya me dijeron que no tengo ningún tipo de sangrado digestivo. Hoy en día ese concepto está discutido y lo que recomendamos es, hombre, si es la primera causa, en más de un 90% de los pacientes, cuando descartamos, si es mujer y si descartamos un trastorno ginecológico, nos vamos al sistema gastrointestinal. Toca hacer otra endoscopia, toca hacer otra colonoscopia y si no lo encontró, está las posibilidades de evaluar el tubo digestivo en el intestino medio mediante videoscopia, ¿sí? Con cápsula o enteroscopia. Entonces, el sangrado evidente yo creo que es muy sencillo, fácil. Lo vimos con la craniotomía descompresiva. Pero hay otros sangrados, el sangrado oculto, el urológico. A veces no se le pregunta al paciente, el paciente le dice a uno, pues yo orino ahí como un color a la colombiana, que es la que me tomo, o eso parece salpicón. Una vez me dijeron así, pues yo creo que tiene sangrado urinario, ¿no? Hematuria. Hemoptisis, ¿será que el paciente no tiene una neoplasia y está sangrando? El sangrado puede ser muy pequeño, muy escaso, pero si yo no tengo una médula que soporte desde el punto de vista fisiológico esa pérdida, pues definitivamente voy a quedar con un déficit. ¿Listo? Y el sangrado inducido, pérdidas por hemodiálisis, donación excesiva. Tuvimos un paciente que él quería donar cada 8 días. ¿Sí? Pues tocó enviar la psiquiatría, pues estaba anémico, no sé cómo hacía, pero creo que pasaba por varios centros a donación. Y los síndromes de Munchausen. Listo.
los agotamientos de la reserva de hierro, esencial, y es, ¿quién se anemiza más fácilmente, la mujer o el hombre? Alcen la mano los que dicen que la mujer. Solo uno. No se dejen desorientar. Pues la mujer, porque la reserva con 600 mililitros que pierda desde el punto de vista sanguíneo de sangre hace anemia. El hombre tiene una reserva un poco mayor. De entrada lo vimos, según la OMS, el nivel de hemoglobina para hablar de anemia es diferente, es 12, 1 y el otro es 13. Y siempre evaluar la morfología, no es difícil. Ustedes van al laboratorio y dicen, yo quiero un extendido de sangre periférica de esa paciente. Eso no tiene que ser el hematólogo, ustedes lo pueden hacer. ¿Sí? Y si ven unos glóbulos grandes, con unos neutrófilos polisegmentados, ¿eso qué es? ¿Qué es, doctor? Una anemia megaloblástica típica. Típica. Y si le encuentran la clínica al paciente, tienen todo el derecho a iniciar la suplencia de vitamina B12. Eso salva vidas. Vamos a la siguiente. Según los reticulocitos, esto ya lo vimos, la clasificación de Bessman, tenemos en el caso de las anemias macrocíticas, o sea, anemias con volúmenes corpusculares medios por encima de 100 pentolitros, anemias normoblásticas y anemias megaloblásticas. Miren toda esa cantidad de cosas que tenemos que preguntarle al paciente. Hombre, ¿usted qué tanto alcohol consume? ¿Sí? Y el paciente, alcohólico. Hombre, tiene una hepatitis B y lo que tiene es un trastorno desde el punto de vista de una cirrosis hepática secundaria. Los fármacos, una cantidad de fármacos, el 5-fluoracilo, aquí tengo todo lo que son las sulfas, metrotexate, pueden llevar a un daño desde el punto de vista celular, incluso desde el punto de vista de la madre hematopoyética, y puede llevar a que el paciente tenga un tipo de anemia que es muy sugestiva, muy similar a la anemia megaloblástica. Pero la anemia megaloblástica hablamos cuando tengo déficit de vitamina B12 o ácido fólico. Eso la idea es que lo medimos, lo evaluamos, pero ahí no nos podemos quedar, doctores. ¿Cuál es la recomendación? Paciente, anemia por déficit de vitamina B12. Y ahí quedaron. Y resulta que la anemia el déficit de vitamina B12 es por algo. Entonces, ¿será que es que el paciente tiene un trastorno gastrointestinal que no lleva a que se absorba la vitamina B12? ¿Será que la producción del factor intrínseco se alteró? ¿Qué pasó? ¿Será una enfermedad autoinmune? ¿Y cómo llama la enfermedad autoinmune que daña la célula parietal, que es la que produce el déficit de vitamina, el factor intrínseco? ¿Cómo se llama? Duro, doctora, muy bien. La anemia perniciosa. Vale. Hay que preguntar, ¿será que el paciente no tiene trastornos de tipo de depósito, enfermedades de depósito, como son los trastornos como la amiloidosis? ¿Será que no es un trastorno de las cadenas livianas? Hay que preguntarse todo eso. Pues, no en una primera instancia, pero con el tiempo. A ver, la siguiente. Miren esto, ¿ustedes lo usan frecuente? El trimetoprim sulfa. Un paciente llega remitido, 26 años, infección de vías urinarias, diagnosticada en septiembre, eso es real, todo eso es real. Y le escribieron en la fórmula trimetoprim sulfametoxazol. Ella debía tomar pues durante 21 días, de entrada es como harto, pero se le fue un 0, se lo tomó por 210 días. Eso es real, ahí tengo la fórmula. Pues ella tenía una anemia, además de un trastorno de la flora gastrointestinal. Aumento de las necesidades, etc. Los niveles de vitamina B12 se pueden afectar por el factor intrínseco. Sí, la doctora Karen, que fue la doctora que me invitó, si ella desea la charla para que nos tenga, la puede tomar sin problemas. Está pues todo el algoritmo. Factor intrínseco, ¿será que tengo una anemia perniciosa, una gastritis atrófica? Paciente de 34 años, con obesidad mórbida, se le hace el bypass gástrico, se le hace el bypass, el paciente logra una reducción, una pérdida de peso gigantesca, tenía un índice de masa corporal en 44 y ya estaba como en 22, o sea, fue algo dramáticamente interesante, la reducción. Tenía una anemia severa y empezó a hacer cambios desde el punto de vista postural y eso le llamó la atención. Cuando empezamos a preguntar,
el paciente no tenía la suplencia de vitamina B12 y efectivamente tenía una anemia por déficit de vitamina B12. Se olvida que si uno retira, o más bien, si uno afecta la fisiología desde el punto de vista de la producción del factor intrínseco, puede llevar al paciente a un déficit de vitamina B12 severo. La recuperación hematológica es lo menos, doctores, les cuento. Yo puedo tener un paciente con pancitopenia, con algo muy similar a una aplasia medular. Es un déficit de vitamina B12, le coloco la vitamina B12 y aproximadamente al mes, 2 meses, lo tengo recuperado, pero el problema neurológico no se recupera tan fácil. O sea que sí es importante hacer el diagnóstico. Sigamos, no me voy a quedar ahí. Siempre, prótesis de sangre periférica, policromatofilia. ¿Será que el paciente tiene una cantidad de glóbulos que son normales, otros anormales, otros grandes, otros pequeños, otros se ven de un color más intenso, otro menos intenso? Eso hay que preguntárselo. Y aquí ya empezamos a entrar en esos diagnósticos que a veces no se piensan, que es en lo que tenemos que pensar también en el paciente que no nos cuadra. Y esta charla está enfocada al paciente mayor de 65 años, adulto mayor, en los cuales no nos cuadra la anemia. ¿Por qué sigue anémico? No tiene un problema desde el punto de vista de sus depósitos de hierro. Ferritina normal. Entonces, anemia no clara, ferritina normal. Primer concepto, o más bien, uno de los conceptos importantes del día de hoy. Paciente adulto mayor, casi todos tienen un trastorno inflamatorio y tiene la ferritina disparada, porque la ferritina es un marcador inflamatorio, es un reactante también de fase aguda. O sea que para yo hacer el diagnóstico de anemia ferropénica, de entrada es difícil. Debo saber si el paciente tiene sangrado y debo evaluar no solo la ferritina, sino los demás parámetros ferrocinéticos. Pero aquí empezamos a ver, hombre, ¿será un trastorno primario de la médula ósea? ¿Será un trastorno primario? ¿Qué es la mielodistasia, doctor? ¿Qué es eso? ¿Ha escuchado? Ni idea. La mielodistasia es una enfermedad gigantesca y le vamos a dedicar ahorita 2 diapositivas. Y en este tipo de pacientes que no nos cuadran, que sospechamos la posibilidad de una enfermedad de la médula ósea, ¿qué hacemos? Nos toca llevarlo a biopsia, a la biopsia de la médula ósea, a la biopsia de la fábrica de las células sanguíneas. Cuando tiene un volumen corpuscular bajo, entonces tenemos los glóbulos rojos pequeñitos. La mayoría, acá no me va a quedar la verdad, porque me quedan 5 minutos, y la mayoría tiene una ferritina pues, baja, pero ojo, paciente adulto mayor la puede tener alta y puede tener un trastorno desde el punto de vista de la cantidad de hierro. O sea que yo debo evaluar otros factores, y es, ¿será que el paciente tiene un trastorno inflamatorio? Hay una enfermedad, o más bien una manifestación y un diagnóstico que se llama anemia de enfermedades crónicas. Es una anemia que de entrada se explica por toda la cantidad de citoquinas, por toda la lluvia de interleuquina 6 que se produce en este tipo de trastornos y asociado a la producción del factor nuclear kappa beta. Debo hablar los reticulocitos. Si tengo una ferritina que está normal o alta, digo, será otra cosa. Eso es como que al paciente no le falta el hierro porque tiene el hierro en 1000. Y miro los reticulocitos. Si están altos, puedo hablar de una talasemia o sospecharla. Y obviamente, ahí sí lo remito al hematólogo que le haga todos sus estudios. Y la otra posibilidad, raro, pero puede pasar, las anemias sideroblásticas. Y son trastornos muy poco sospechados. Acá no me voy a quedar. ¿Cuál es el problema ahí? ¿Quién se anima? ¿Qué ven ahí, doctores? Un minuto. Hipocromía, bueno, me han dicho hipocromía, me han dicho megaloblastos, me han dicho microcitos, me habían dicho también que ese neutrófilo tenía 6 núcleos, sí, esas, pero eso es lo normal. Entonces de entrada hay que conocer el frotis, hay que ir al laboratorio y hay que preguntar, ¿me deja ver el frotis del paciente? Es que dice que tiene una leucemia, yo quiero ver los blastos. Y yo lo veo normal, ¿no? ¿Está normal? Está.
anormal. Esto no se puede pasar, doctores, son los esquistocitos. Hay una enfermedad, o más bien un grupo de enfermedades que son las microangiopatías, púrpura trombocitopénica trombótica, y un tema espectacular, que es el síndrome hemolítico uremínico. Lo digo porque si me invitan, damos otra vez de esa charla. Y son los esquistocitos. En la PTT, o púrpura trombocitopénica trombótica, cuando se le hace plasmaféresis, le salva la vida al paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que hacer el diagnóstico. Sin el tratamiento, se mueren. Con el tratamiento, porcentaje de supervivencia cercana 90%. Imagínense. Listo, muy rápidamente, las anemias hemolíticas, ¿cuánto me queda? 3 minutos. Anemias hemolíticas, tenemos trastornos de tipo microangiopático, infecciones, autoinmunes, no nos vamos a quedar en eso. Pero si el paciente está con soplo, con fiebre y tiene anemia, y además de eso tuvo catéter y tiene una prótesis, pues de pronto tiene una endocarditis. Hay que pensarlo, ojo, no me va a quedar acá. Cuando evalúo la posibilidad de destrucción, o sea, la anemia hemolítica, tengo que tener estos marcadores, doctores, y es cómo está la LDH, cómo está la bilirruina, ¿sí? Cómo están los reticulocitos, cambia, cómo está el CUMS. Este es un estudio muy interesante y evaluaron aproximadamente 1800 pacientes adultos mayores y encontraron como esta incidencia de las hemoglobinas. Los que están más claros son los hombres y los que están más oscuros son las mujeres. O sea que de entrada el porcentaje de pacientes con anemia, en este caso eran más frecuentes las mujeres que los hombres. Eso ya lo sabemos desde hace más o menos 20 años. Pero lo interesante es que cuando hacen la distribución por los tipos de anemia, empiezan a encontrar una cantidad de cosas. Y una de las importantes, estamos hablando de personas mayores de 65 años. Ojo, la enfermedad renal crónica. El paciente, ¿dónde produce la eritropoyetina? A nivel renal, en unas células específicas, ¿cierto? Esas células producen la eritropoyetina. Resulta que estos pacientes, la mayoría tenían enfermedad renal crónica. No se les pide creatinina. Entonces, recomendación, si el 64% de los pacientes adultos mayores con una anemia que no me queda claro son de enfermedad renal crónica, pues hay que estudiarles cómo está no solo los niveles de creatinina, que en cuña publicitaria no me dicen mayor cosa. En un paciente anciano que puede estar caquético y que no produce realmente creatina. No, entonces de entrada puede ser una creatinina que está completamente normal, falseada, y el paciente con enfermedad renal. Entonces hay que estudiarlos muy bien. Pero hay otras que no se explican y llaman la atención. Yo les puedo decir ahorita, concluyendo ya esta charla, y es 30% de los pacientes con mayores de 65 años tienen anemias ferropénicas, ¿sí? 30% están las enfermedades crónicas y hay otro 30% que no sabemos qué son, ¿sí? Que hay que estudiar un poco más. Dentro de ellas está esta enfermedad que es el síndrome mielodisplásico, una enfermedad clonal, un tipo de neoplasia, un tipo de cáncer que hay que estudiar. Hace 15 años no se sabía si esta entidad se dejaban los libros en el área de hematología benigna o maligna. Eso fue un lío, entonces la dejaban siempre en la mitad. Hoy en día se sabe que es una enfermedad clonal, es una enfermedad neoplásica, y hay un paso de la mielodisplasia a la leucemia mieloblástica aguda. ¿Cómo la identificamos o la sospechamos? Paciente mayor, anemia o múltiples citopenias, ¿sí? Con hematopoiesis ineficaz, y vemos a nivel morfológico displasia. Vemos sencillamente unos glóbulos rojos anormales, acá tengo unos, para ya no demorarnos. Una cantidad de glóbulos rojos anormales, ¿sí? Una cantidad de eritrocitos, de neutrófilos dismórficos, y eso le da a uno la sospecha. El diagnóstico se hace con estudio de médula ósea. Es el tipo de paciente que después de que ustedes no encuentran la causa, por favor no le demos hierro. Tengo pacientes con niveles de hierro de 2000. ¿Sí? Por favor remitan a hematología para estudio de médula ósea. Yo creo que vamos a dejar ahí. Si tienen alguna pregunta, muchas gracias.